a orar. Señor Jesús, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar delante de ti. Gracias porque podemos aprender tu palabra y gracias porque podemos crecer en ella y gracias porque tú eres quien nos diriges en todo. Ahora te pedimos, oh Dios, tu bendición, tu comprensión y que seas guiándonos en este estudio para que seas tú glorificado. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar a la lección 5 que ustedes están mirando allí. Esta lección vamos a comenzar con las profecías acerca de la dispensación de gracia. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros vivimos precisamente en esa dispensación, es en ese preciso momento de lo que vamos a empezar a estudiar, es lo que estamos viviendo. Hoy vamos a comenzar a introducir las profecías relacionadas con nuestra época y esperamos en el Señor que podamos llegar todos a comprender algunas situaciones que están pasando. Por ejemplo, ¿por qué hay plagas? ¿Por qué tenemos las plagas como la peste que hubo tiempo atrás? Por las gripes como la H1N1, recuerdan, eso fue todo un temor también. El COVID ahora en nuestros días, después las otras plagas de enfermedades incurables, han surgido también algunas otras enfermedades que hace 40, 50 años eran muy poco probables que se pudieran observar. Tenemos un incremento también de la debilidad física de las personas y podemos ver también la parte en la que nos hemos ido retrocediendo en relación a lo que es lo que es la inteligencia, el conocimiento, y estamos viendo cosas realmente increíbles en contra de todo lo que es razonable. ¿Y por qué pasan todas estas cosas? Bueno, vamos a ver en esta parte de las profecías de la dispensación de gracia por qué está pasando esto y a qué se debe. También vamos a tratar de responder algunas preguntas como si el anticristo ya está, si la marca de la bestia ya existe, aunque eso lo vamos a ver más adelante en una lección en relación a esto. En esta lección 5 vamos a ver lo que realmente sucede con nuestra dispensación y por qué razón hay tantos falsos profetas o tantas personas diciendo cosas como que si ya Apocalipsis hubiese comenzado. También vamos a tratar de ver en esta lección que va a llevar varios domingos. Vamos a ver algunas respuestas en relación a lo que es los cristos que han surgido, porque las iglesias cristianas en general, evangélicas, nazarenas, bautistas, sea todo lo que es la rama evangélica, ¿verdad? Todo ese lado que tiene que ver con los nazarenos, los metodistas, los bautistas, los independientes, etcétera, etcétera, todo ese gremio que surge que está en contra, digamos, de la religión oficial que es la Iglesia Católica, porque ese movimiento está moviendo mucho a cosas que no son correctas y por qué razón también en el catolicismo se está viendo. Eso lo vamos a ver en esta serie de estudios de la profecía, qué es lo que está sucediendo con nuestros gobernantes, etcétera, etcétera. Entonces también vamos a ver cómo se va a ir incrementando el odio al cristianismo y cómo también muchos hermanos y muchas iglesias van a sufrir, ya en algunos lugares está sucediendo. También vamos a ver la razón del por qué la fuente más grande de misiones, como fue las misiones norteamericanas, inglesas y europeas, especialmente en Inglaterra, que fueron los que motivaron más hacia Estados Unidos, y por qué todo esto que fue una bendición ahora se nos está tornando contrario. Iglesias que aceptan la ideología de género, iglesias que tienen ideas extrañas, todo eso lo vamos a ver en este aspecto y vamos a explicar
algunos pequeños detalles acerca de estas doctrinas, o de esta parte de la profecía. Entonces, si usted tiene muchas dudas, espero en el Señor que se puedan resolver. Antes de pasar a continuar con la lección, ya que les expliqué esto, quiero decirles que el próximo domingo no tenemos transmisión en la tarde, y el siguiente domingo tampoco vamos a tener lo que es la transmisión habitual de las lecciones, de lo que estamos viendo. Vamos a dar ese descanso. Es probable que transmitamos algo, no sé, probablemente no, pero podemos transmitir algo en relación a esto, alguna charla o alguna conferencia de algún hermano para que puedan fortalecer esa área, pero no es parte del seminario, solamente como para confirmar y reforzar esto. Pero no va a ser la lección que estamos llevando. Entonces van a haber 2 domingos, que es el que viene y el último domingo del año, que no vamos a tener estas lecciones. Las vamos a tener hasta el primer domingo de enero y vamos a continuar con ellas allí. Ok, entonces vamos a ver ahora el plan eterno de los siglos. Ahí está la paginita número 35 en sus libros, para que ustedes lo puedan ir viendo en sus libros, ¿verdad? Entonces allí el plan eterno de los siglos tiene que ver con el plan de Dios desde la creación hasta el final de los tiempos. Pero en ese periodo de tiempo tan extenso, Dios tiene 2 acciones muy particulares y muy específicas que se deben cumplir. La primera ya tuvo cumplimiento, no hay un paréntesis, ni hay tampoco un espacio, tiempo, que digamos, podamos decir, queda como un brinco, ¿verdad? Para después continuarla. No va a pasar eso. Me refiero a Israel. Israel es una parte del programa de Dios, del plan eterno de Dios, y ese es el que está trabajando en todo el Antiguo Testamento. Pero Israel realmente comienza a funcionar como pueblo de Dios hasta Éxodo capítulo 3, cuando Dios lo libera y sale de Egipto y Dios hace toda esa gran liberación. Israel pasa a ser ese ente central. Antes de Éxodo son los patriarcas, y cualquier persona es considerada servidora del Señor, como Melquisedec, que no era descendiente de Abraham, ni tenía nada que ver con la descendencia de Abraham, pero era un hombre, un sacerdote que amaba a Dios. Así habían otras personas como Job. Job era antes del diluvio, ¿verdad? Entonces, personas así no son parte de Israel, y este grupo de personas son parte de un plan distinto. Entonces, en la Biblia hay 2 planes específicos que se deben cumplir en la historia de la humanidad, que están dentro de todo el programa que se llama el programa a los gentiles. Entonces tenemos los gentiles, los judíos y actualmente la iglesia de Dios. Eso ya lo explicamos la vez pasada. Entonces, en el plan eterno de Dios hay una parte específica que es el periodo eclesiástico, desde que Cristo funda su iglesia hasta que Cristo viene por su iglesia. Todo ese periodo es un periodo único y exclusivo, no es un paréntesis, como diría Scofield o diría Carlos Rairi, que son paréntesis y después comienza la ley otra vez. No es posible, lo vamos a ver después por qué. En esta parte lo que vamos a ver es algunas cosas sobre la interpretación coherente, ¿verdad? La interpretación importante de la Biblia. Lo primero que vamos a tratar de explicar con la palabra del Señor es que el cumplimiento de las profecías bíblicas tiene 2 objetivos muy específicos en relación a todo el plan de Dios. Es la esperanza a los salvos y confundir a los perdidos. Por eso es que hay cristianos que, no entendiendo la verdad de Dios, quieren llevar a todos los impíos a adorar a Dios cuando ellos están confundidos. Hay cristianos que no entienden que un impío, una persona que no ha nacido de nuevo, no entiende la palabra de Dios. Entonces mucha gente quisiera que estas personas no creyentes sigan a Dios y hagan lo bueno, pero ¿cómo es posible, dicen algunos, que no pueden hacer lo bueno si es tan claro, si ya ahora no hay ignorantes? Es que el problema es que Dios, en el plan que tiene,
A nosotros nos da luz como hijos suyos y entendemos, pero a todos los demás los deja en confusión. Y es lo que vamos a ver y vamos a ir descubriendo en esta serie de estudios. También, como dije, esto es lo que hace que existan malas interpretaciones sobre el futuro, porque no son profecías específicas para nuestra dispensación. Por ejemplo, las de Israel no son para nosotros y las de la gran tribulación no son para nosotros. Las profecías de Apocalipsis las entendemos y las vamos a ir entendiendo cada vez mejor conforme nos acercamos, pero no las vamos a entender totalmente. Apocalipsis no fue escrito para la iglesia. Apocalipsis fue escrito para la gente del periodo o de la dispensación de la tribulación, ¿verdad? Los que están ahí en esa dispensación de juicio. Ellos son los que van a recibir y entender plenamente, cabalmente y completamente las profecías de Apocalipsis. Nosotros solo vemos vislumbres de lo que podría venir, ¿verdad? Entonces, por eso hay tanta mala interpretación, y usted va a oír a mucha gente diciendo, es que el anticristo ya apareció, o es que por ejemplo, en el catolicismo ya debe haber algo sobre la marca, o alguien dice es que la marca de la bestia es esto o es aquello, tenemos el 666, hay una iglesia satánica por allá, ya empezó todo este proceso. Hay un movimiento de falsos profetas que está siendo manipulado por las naciones y especialmente por Satanás, y ha confundido mucho a la iglesia del Señor. Es algo que se llama el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no es cristiano, ese concepto no es cristiano. Los cristianos lo absorbieron y en confusión, por no haber estudiado bien la palabra del Señor, creen en el nuevo orden mundial pensando que es lo que va a suceder en la gran tribulación, pero no es cierto. El término nuevo orden mundial es un término muy masónico y es un término muy de ciertas sectas que tienen que ver con esa idea y ese propósito de gobernar el mundo, pero no tienen nada que ver con el anticristo. Por ejemplo, ahorita se habla sobre que quieren reducir la humanidad. Y ya mucha gente con miedo, nos están matando, la inyección nos va a matar, la que nos está dando la salud para el COVID. Y hay un montón de teorías conspirativas en relación a todo eso, y todos dicen, es que ya la maldad siempre ha estado, pero no en el sentido que se quiere o Satanás quiere meter en la iglesia, ese concepto de que ya todo se acabó, ahorita destruyen a toda la humanidad. Por ejemplo, nada más para que veamos un ejemplo sobre los falsos profetas. Algunos dicen, es que ya comenzaron a reducir a la humanidad. Eso es una profecía, dicen. No sé dónde está esa profecía en la Biblia. Bíblicamente no aparece. Bíblicamente lo que tenemos nosotros es que más bien en el final de los tiempos hay tanta gente que va a haber un ejército de 200 millones. Lo vamos a ver más adelante. Solo el ejército son 200 millones. Que son de Rusia, de parte de China y de otras regiones que están allí por Rusia, toda esa zona. De allí van a venir 200 millones de soldados. El anticristo tiene millones de personas siguiéndolo, y van a haber millones de personas muriendo en toda la catástrofe que viene. Entonces la teoría conspirativa, aunque suene muy real y muy auténtica, no es bíblica. Y no es correcto caer en eso. Ahora, Donald Trump, por ejemplo, y todo lo que está sucediendo es política, y algunos quieren mezclarlo con profecías, con la palabra de Dios. He visto gente que ahí está el cumplimiento de tal profecía, Donald Trump está cumpliendo ciertas cosas. Él no está cumpliendo nada. Dios está solamente haciendo su voluntad, y lo que está escrito para el futuro es para el futuro. Lo que vemos ahora y nos confunde es el plan de Dios que Él tiene para nuestra época, que debe llegar un momento de tal confusión que solo los verdaderos hijos de Dios que estudian su palabra no se van a confundir. Y eso va a reducir el número no de vivos, de personas que están con la vida física, sino que va a hablar de personas que entienden la verdad. Eso sí va a reducirse. Muy poca gente, cada vez más y más
la gente va a entender menos, va a haber mucha confusión. Y la confusión nace precisamente en las iglesias cristianas verdaderas, es decir, en todo lo que se llamó al inicio del año 1480 por allí, no fue la reforma la que se llamó evangélica, sino fue un grupo de personas que después cayeron en la reforma, etcétera. Ese grupo de personas que se llamaba evangélicos fueron parte de todo un movimiento que salvó a muchas personas, pero ese mismo movimiento va a volver a sus raíces porque surgió en el catolicismo, que estamos hablando de la reforma protestante. Ellos son de origen católico y su teología es católica y van a volver algún día a ese lado. Entonces, por eso es que ha habido tanta confusión y va a haberla cada vez más. Entonces, vamos a ver lo que Dios dice en relación a nuestra época en cuanto al plan eterno de los siglos. La Biblia sí menciona claramente que hay un plan definido, ¿ok? Hay un plan precisamente definido por Dios que se debe cumplir durante toda la historia de la humanidad. Pero usted y yo, como hijos de Dios y parte de la familia de Dios, de la dispensación de gracia y miembros de una iglesia de Jesucristo, lo que vamos a hacer es reducir nuestra mentalidad a nuestro periodo, no embarquemos el resto, porque nos vamos a confundir. Entonces nos vamos a meter precisamente en el espacio de la dispensación de gracia. Recuerden que no es muy correcto llamarla dispensación de la iglesia, porque en primer lugar no hay una iglesia, hay un montón de iglesias, ya eso lo hemos hablado. No, lo que hay es una familia de Dios y hasta el puro final va a haber una gran iglesia, la congregación de los santos en el cielo, pero ahora son iglesias independientes. Entonces tenemos que resumir esto para poder ver el plan de Dios, que es bien definido. La Biblia en el Antiguo Testamento, por ejemplo, habla de un plan de Dios. Ahí ustedes tienen unos pasajes, Deuteronomio 30 del 1 al 10, y tienen también Daniel 2, 31 al 45, y hay otros pasajes allí que usted puede leer y se va a dar cuenta sobre esta importancia de que Dios tiene un plan definido, hay un plan específico. También el Nuevo Testamento habla de que Dios tiene un plan, y es un plan maravilloso. Allí en el Nuevo Testamento tenemos algunos pasajes como Mateo 23, 37 hasta el 25, 46, que es todo el panorama profético que tiene que ver con nuestro tiempo, la gran tribulación y el milenio. Eso está escrito en esos pasajes. Es la palabra de Jesús, la propia palabra de Jesucristo la que está diciéndonos eso. También tenemos Hechos 15 del 13 al 18 que nos habla precisamente de que hay tiempos. Y si yo no separo los tiempos me confundo. Entonces usted tiene que separar los tiempos. El tiempo de los gentiles, el tiempo de las iglesias de Cristo, el tiempo de Israel, son tiempos totalmente diferentes. Y si yo no logro vislumbrar las diferencias entre los tres grupos, voy a hacer una mezcla y voy a estar pero bien confundido. Por eso mucha gente lo confunde en los falsos profetas. Saben ustedes que yo no soy de ocultar mi opinión sobre profetas como Gary Lee, o como Benny Hinn, o como Jesús Adrián Romero, o Marcos Witt, o Armando Alducin, falsos profetas que han venido metiendo cada vez más y más, y lo hemos notado cuando mencionan el libro de Enoch. Por ejemplo, Armando Alducin se ha dedicado casi que a consagrar el libro de Enoch. Eso es muy peligroso, eso ya es secta, que el libro de Enoch no es palabra de Dios. Y no podemos salir con todas las ideas de ese libro porque está fuera del panorama bíblico, ¿verdad? No importa que tan bueno hablen de ciertas partes de la Biblia, usted tiene que saber que un falso profeta siempre va a decir cosas buenas, pero detrás de eso viene el engaño y comienzan a meter falsa doctrina. Eso fue lo que pasó con ese movimiento en México, que es un movimiento, una mezcla extraña de ciertas cosas. Entonces, podemos ver allí algunos pasajes que nos hablan que hay tiempos,
Y nosotros tenemos tiempos donde van a haber muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, y tenemos que aprender a distinguirlos y tenemos que aprender a ver los tiempos de Dios. Quiero que veamos algunos pasajes que están allí escritos, que ustedes pueden ver acá. Vamos a tratar de ver algunos de ellos para entender que Dios sí tiene un plan y Dios tiene un propósito y Dios ha dividido bien su palabra. Vamos a ir a Deuteronomio, por favor, Deuteronomio 30 del 1 al 10. Vamos a ver ese texto, ahí se los acabo de poner. Vean lo que dice el pasaje. Es bastante larguito, así que no lo voy a leer todo, solo por secciones. El versículo 1 dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Antes de continuar, observe usted el uso de los verbos. Recuerden que en la interpretación bíblica, los verbos, los sujetos y el predicado de cada oración es la esencia de la comprensión. Si usted puede entender los verbos principales, entender los sujetos principales y el predicado o complemento directo o indirecto, como se le llama en hermenéutica, si usted entiende estos detalles, usted va a comprender muchas cosas. Vean el versículo 31. El verbo, el primer verbo, sucederá, habla en tiempo futuro, pero habla en un tiempo seguro. No está diciendo si sucediere, ¿ok? Que sería un futuro ambiguo, condicional. No está hablando de eso. Observe que el verbo es bien claro y es bien específico. Sucederá. O sea, va a suceder sí o sí. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que van a venir sobre Israel todas esas plagas de la bendición y la maldición. Sucedió, Israel fue bendito. Después Israel recibió las maldiciones. Y vea lo que dice el versículo 1 al final. Te arrepintieres. Y aquí viene la parte final. En medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. O sea, Israel tenía que ser disperso porque así estaba escrito. No porque así estaba escrito, porque solamente Dios no estaba manejándonos como un robot. Él sabía lo que iba a suceder y da por un hecho que así iba a ser. Y así sucedió. Israel rechazó al Mesías. Israel está disperso en el mundo. Y él dice cuando estas cosas sucedieren. Ahora, lo que va a hablar de los versículos 2 en adelante de Deuteronomio 30 ya equivale precisamente a la gran tribulación. Observe el versículo 2. Y te convirtieres, ¿dónde? En las naciones donde Jehová tu Dios te arrojó. Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Volvamos al verso 2. Allí habla de conversión. Porque él dice, si te convirtieres. Ellos no han creído en Cristo, y cuando Jesús venga y se lleve la iglesia, los santos, de la iglesia, no todos los judíos van a ser salvos. Muchos judíos nunca van a entrar a la tierra prometida, solo los que se convirtieren. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que hay, si usted observa bien, hay 3 tiempos para Israel. ¿Cuál es el primero? El que están viviendo aquí en este momento de la palabra. Él está recibiendo los mandamientos, ellos tienen bendición, van a entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es la segunda etapa? Sucederá cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas. Cuando Israel sea disperso, cuando Israel sea quitado de en medio y cuando ya Israel queda fuera de todo parámetro. ¿Y cuál es el tercero? La gran tribulación, cuando ellos se van a convertir a Jehová y van a volver de todo corazón. Ahorita los judíos no son salvos. Ellos no tienen a Jesucristo. No caigan en el error de los mesiánicos de que Yeshua, Hamashiach y todas estas cosas que ellos utilizan, ¿verdad? Y que muchos ni entienden qué es lo que están diciendo.
los hace más santos porque hablan como hebreos, porque hablan como judíos. Recuerde lo que dice Apocalipsis. Hay judíos que no lo son. Dice Apocalipsis que la iglesia, una iglesia de las 7 iglesias, podía distinguir eso y los apartaba. Hagamos eso como iglesias del Señor que somos. No dejemos que los falsos judíos se metan en las iglesias. Un judío mesiánico no es hijo de Dios, no es creyente, es un falso judío. Y aunque él diga que crea que Jesús es Dios y toda la cosa, no crea eso. Dios cuando Él venga, Él va a arrepentir a Israel, porque Israel ahorita está perdido. Nada especial tiene Israel, mas lo único que tiene Israel son las promesas de Dios, son los pactos de Dios, son el pueblo nacional de Dios, pero ahorita no son salvos. Ni sus rabinos, ni sus seguidores, ningún judío es salvo. Porque la única manera de ser salvo es creyendo en Jesucristo como Señor y Salvador. No hay otro camino. Ahora, allí mismo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, usa una frase interesante. La circuncisión era una operación casera que llegó a ser una operación sofisticada por el rabino judío, donde el niño al cumplir los 8 días de nacido era circuncidado, y esa circuncisión era una señal del pacto de Israel, ¿verdad? Pero vea lo que dice el verso 6: circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Está hablando del milenio. Si usted observa bien, recuerde que en el milenio, Apocalipsis 7 nos habla de los 144,000. Los 144,000 no van a morir en la tribulación. Los 144,000 se van a convertir al Señor. Estos 144,000 entrarán vivos al milenio, y los hijos de ellos y de todos los judíos que se convirtieron, aparte de ellos, todos los hijos de ellos van a nacer salvos. Esa es la promesa de ellos en ese momento. Dios los va a guiar a convertir, no nacen salvos, perdón, van a ser guiados a ser convertidos, toda la descendencia. Entonces Israel, los hijos, van a creer en el Señor, la mayoría de ellos, porque también vamos a ver que algunos en el milenio no van a creer y se van a perder. Estos, vea que dice allí que el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y aquí habla de vida física. Eso es el milenio. Adelanto, en el milenio los que entran vivos ya no mueren. La Biblia nunca dice que muera un justo, mueren los pecadores. Los que entran al milenio no mueren, y cuando termina el milenio son transformados, porque ellos están ya en otra dispensación que no es la nuestra. Los creyentes morimos y vamos a ser resucitados para luego ser transformados. Pero eso lo vamos a ir aclarando con más detalle más adelante. Hay otro pasaje del Antiguo Testamento que nos habla también de estas divisiones que Dios maneja, y tenemos Daniel capítulo 2 versículos 31 al 45. En la presentación que usted ve en la parte inferior izquierda, usted va a ver la cita para que la pueda apuntar por si se le escapó. Mientras esté la presentación se ve al lado abajo. Si no lo puede ver, pues es de Daniel 2, 31 al 45. Tampoco lo vamos a leer todo, solo vamos a leer unas partes. En el versículo 31 dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Ahora, él está soñando, Daniel está explicando el sueño del rey. Entonces él dice: aquí estabas viendo una visión, una gran imagen. Ahora, la primera descripción es: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Esa imagen yo se las voy a presentar más adelante cuando llegue el momento de ver la profecía de Daniel, cómo es la imagen y qué representa cada cosa. Pero aquí ya está hablando
precisamente de un montón de periodos de tiempo. Volvemos al verso 32. La cabeza es Babilonia. Fueron muchos años en que Babilonia fue el imperio más grande. Después de Babilonia viene lo que se interpreta como el pecho y los brazos, que es otro reino. Por ejemplo, en el versículo 37 dice: tú, oh rey, eres rey de reyes. Está hablando de Nabucodonosor como el rey babilónico en aquella época mundial, ¿verdad? Entonces ahí comienza Daniel a interpretar el sueño. El primero, la cabeza de oro, es el rey. Versículo 38 dice que donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él, Jehová, os ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ahora, después de ti se levantará otro reino. Ya hay otro tiempo. Se está hablando de tiempos en una profecía tan pequeña que solamente abarca pocos versículos al inicio. Dice: después se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este reino, porque aquí Daniel no lo explica, pero este reino es Roma. Y el último reino es Roma resucitada, o es Roma restablecida, porque tiene algunos elementos que vamos a ver después. Pero aquí están los periodos de Israel, gobernado por Babilonia, después gobernado por otros imperios, por Grecia, Media y Persia, por Roma, y al final va a ser otra vez gobernado al final de los tiempos por otro tipo de gobierno que va a surgir en Roma también, ¿verdad? Pero vemos que hay tiempos, que es lo que quería que viéramos en estos pasajes. Dios está hablando de que hay diferentes tiempos, y esos tiempos cada uno tiene una acción y cada uno tiene una forma de cumplimiento. Si cualquier persona mezcla los tiempos, se confunde completamente en la profecía. Y la profecía tiene ese objetivo, porque si usted observa, las interpretaciones a veces son difíciles porque están intercaladas. Aquí Daniel no interpretó ni dio los nombres de los reinos, lo hace en otro pasaje. Entonces hay que buscar por todo lado, porque está hecha la profecía para que los hijos de Dios aprendan, estudien, investiguen y comprendan, pero para que todos los demás se confundan, porque no tienen la luz del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento teníamos unos pasajes, uno de ellos es Hechos capítulo 15 y versículos 13 al 18. En este pasaje también se nos habla de los tiempos, y solamente quiero mencionar el versículo 14. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y aquí está hablando ya del trabajo de la iglesia. Está hablando de la transición de Pentecostés en adelante, está hablando de lo que Dios está haciendo en relación a los gentiles, ¿verdad? Recuerden que la iglesia de Jesucristo se fundó entre judíos. Esa es la primera iglesia judía, tal y como decía la profecía, y de allí surge a todas las naciones. Volviendo al tema, disculpen que voy a cortar, no vamos a ver todos los textos porque no hay tiempo, ya son las 6:20, ya tenemos 38 minutos, y espero por lo menos concluir una parte de esta introducción. Estamos en la introducción y es donde nos vamos a quedar. Volviendo a lo que es el plan eterno de los siglos, que ya se los acabo de poner allí, vamos a ver también que en este plan hay algunos pasajes muy significativos en el Nuevo Testamento que nos hablan que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, y que Dios sí hace separaciones, Dios hace divisiones, y estas divisiones son las que a usted le hacen comprender lo que estamos viviendo. Antes de darles los pasajes que hay acá que vamos a ver, quiero decirles que vivimos en tiempos muy difíciles,
Y mucha gente se está aprovechando para que usted como hijo de Dios, para que usted como hija de Dios, para que las iglesias se confundan y lleguen a ser una secta sin esperanza. Hay gente que tiene tanto miedo del futuro que no tienen paz en el corazón. Pero Dios nos va a demostrar, y Dios nos demuestra, que Él tiene control sobre todas las cosas. Así como hablamos de Roma, de Babilonia, y de cómo Dios ha venido controlando esto, vamos a ver en términos generales cómo Dios tiene control de todo esto. Uno de los primeros pasajes que vamos a ver es Romanos 5:14. Romanos 5:14 dice que no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Ahora, no Moisés en el sentido del individuo, ni Adán en el sentido del individuo, sino que él habla de Adán como el principio de una dispensación y Moisés como el final de esa dispensación. Entonces, él está hablando de la dispensación desde Adán hasta la dispensación de Moisés, reinó la muerte. ¿Por qué reinó la muerte? Porque la ley de Moisés decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. No había vida, y regularmente los santos del Antiguo Testamento tenían que vivir por fe, pero sin ninguna ayuda extra. Por eso Dios toleraba y pasaba por alto los pecados de ellos, porque no había una ayuda extra, una ayuda que usted y yo sí tenemos. Porque es muy diferente el tiempo. El evangelista en Juan 1:17 nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por medio de Jesucristo fue hecha, o vinieron por medio de Jesucristo. Lo que está diciendo es que la ley que condena estuvo en el tiempo de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron hechas físicamente cuando Jesucristo nace. Y cuando Jesucristo es engendrado, cambia totalmente la dispensación y pasa a la dispensación de gracia. Ya ahí es Jesús quien debe cumplir la ley, es Jesús quien debe terminar con la ley, la maldición de la ley en la cruz, pero ya no está en la dispensación de la ley porque ya no aplica para nadie que esté a su alrededor. Cambió el tiempo, Dios en su control cambió el tiempo. Ahora, la ley de Moisés es posible eliminarla para todo el mundo en la condena si una persona hubiese sido capaz de cumplirla cabalmente. Pues sucede que como no existía un ser humano capaz, Dios en su misericordia escuchó a su hijo, que él dijo, envíame a mí, yo iré, y él dijo, ve. Entonces, cuando viene Jesús, él cumple la ley y él termina con la ley y comienza el periodo de gracia. Ahora, el periodo de gracia incluye, ahí sí tenemos una parte que tenemos que entender, del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles es el tiempo en que Israel va a estar sometido a la autoridad gentil. Esta vez, para que algunos que todavía piensan que el hecho que Israel sea Estado está libre de la influencia gentil, esta vez en las elecciones de los Estados Unidos sucedió algo muy interesante. En el momento que Biden empieza a proclamarse presidente, Israel envía una felicitación a Biden, y ahora resulta que con el pleito que tiene el país allá, resulta que el primer ministro está preparando una disculpa por si quedara Donald Trump, ¿verdad? Entonces Israel depende tanto de Estados Unidos, su paz y su seguridad depende de una nación gentil, que nos demuestra que todavía sigue en el tiempo de los gentiles. Es decir, Israel todavía no se le ha cumplido la promesa, no es la higuera que floreció, no se confunda con esa falsa profecía que algunos han dicho. La higuera que florece es en la gran tribulación, eso lo vamos a ver muy detalladamente para que usted pueda comprender eso. Así que no caiga en el error que Israel es la higuera que floreció y ya Cristo viene, el anticristo debe andar por allí en algún lado. No es cierto. Lucas 21:24 dice, hablando acerca de la tribulación, dice que caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones,
y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. El tiempo de los gentiles comenzó desde que Israel perdió el reinado, fue sometido en esclavitud y permanece bajo el dominio gentil hasta que Cristo, después de la tribulación, cuando Él venga a reinar, ponga a Israel sobre el trono, a David sobre el trono de Israel, y Jesús reinando sobre el mundo, y ahí sí Israel dejará de ser gobernado por las naciones. Pero eso sucederá hasta el milenio, ¿verdad? No va a suceder en otra forma. Allí en la página 35, los que tienen el libro, van a encontrar alrededor de 13 puntos que explican que Dios tiene un plan y que hay divisiones. Es bueno que los estudies, si los tiene allí. No tenemos el tiempo para verlo, así que los que tienen el libro van a ver las 13 esas 13 puntos aproximadamente de lo que está sucediendo, cómo Dios está manejando los tiempos. Volviendo entonces a lo que venimos hablando, veremos que hay algunos pasajes que nos vienen hablando que tengamos cuidado acerca de los que piensan poner fechas y piensan poner tiempos acerca del plan de Dios para esta época. En Hechos 1:7, cuando los discípulos le preguntaron al Señor sobre su venida y el reino, Jesús les hace la aseveración: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Yo creo firmemente en el libre albedrío. Yo no creo en una elección que no permita libre albedrío. ¿Por qué no puedo creer en eso? Porque Dios no hizo robot. Pero aparte de eso, es bien claro en la Biblia que tenemos una voluntad que ejercer. No nos podemos salvar. No hay salvación por obras. Por eso creemos que cuando el Espíritu Santo nos ilumina y entendemos la verdad, yo tengo que tomar una decisión. La decisión no es una obra. La fe no es una obra. La fe es un don de Dios que todos los seres humanos tienen precisamente para eso, para que cuando entiendan el Evangelio puedan aceptarlo o puedan rechazarlo. Depende cómo ejerzan su punto de fe. Sucede que eso es en relación a ese campo, y en relación a nuestra vida personal tenemos libertad de muchas cosas. Pero a nivel mundial y a nivel del plan de Dios no tenemos autoridad. Solo Dios tiene autoridad sobre los tiempos y las sazones en que Él está haciendo su labor y en que Él va a surgir. Por lo tanto, la era de gracia terminará cuando Dios ha dicho que termine. Y eso sucede cuando esté el último creyente que Dios quiera salvar y traer. No es porque hay una lista y se va a completar. Ese último creyente es uno que Dios ha establecido al final de toda la era, para cuando Jesús venga. Esa es la idea. Cuando Él venga, ya ahí se termina ese periodo. Solo Él sabe cuándo viene por su iglesia. Solo Él sabe cuándo va a comenzar la tribulación. Solo Él sabe cada tiempo específicamente. Ninguno de nosotros sabemos. Hay gente que ha querido poner fechas. Hubo uno en Estados Unidos de Family Radio que estuvo tratando de decir que Jesús venía en el 2015, si no me equivoco, y hubo todo un boom en eso. Armando Alducin no lo dijo abiertamente, pero él creía que Jesús venía el año pasado, pero fue un poco más sabio porque no dio la fecha como seguridad. Él dijo puede ser que venga, y después se retractó de lo que había dicho. Ese tipo de cosas tengamos cuidado, porque nadie sabe cuándo Jesús venga. Puede venir hoy, puede venir mañana, o puede venir dentro de 5,000 años, de 1000 años, de 2000 años. No sabemos cuándo vendrá Jesucristo, pero que viene, viene, y es lo que nosotros creemos. Por eso es importante que sepamos que hay una verdad de Dios, y que hay una verdad que nosotros debemos entender y debemos comprender. Allí les dejo unos pasajes para que ustedes puedan leerlos y darse cuenta que solo Dios tiene control del tiempo, solo Dios sabe cuándo va a venir. No caigamos en esos errores. Hay gente, incluso pastores han predicado
que esto del COVID hay que desobedecerlo porque esto es obra del diablo y que si morimos es por la fe de Dios. Caer en esos extremos porque no hemos leído la palabra de Dios es muy peligroso. Motivamos a que asistan a las iglesias, motivamos a que lleguen en orden, cuidándose, usando los protocolos, manteniendo la distancia, cuidándose a sí mismos, pero no abandonando la iglesia del Señor, yendo allí, no enfriándose. Pero no decimos que hay que combatir al diablo poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra integridad. Ese no es el objetivo. Tampoco nosotros creemos, no podemos creer que Jesús va a aparecer porque hay ciertas señales. No lo sabemos. Eso lo vamos a explicar después con más detalle. La otra cosa, hermanos, que tenemos que ver, y se los pongo de una vez para ya terminar con esta parte de hoy. El plan de Dios es un propósito maravilloso, y en el plan eterno de Dios tenemos un pueblo que es el nuestro, es el pueblo, la esposa de Cristo, los salvos, la familia de Dios. La iglesia es la esposa de Cristo. ¿Por qué es la esposa de Cristo? Porque ha sido desposada. Recuerdan a los hermanos que estuvieron en la predicación en la mañana. Estamos en el proceso del desposamiento. Ya somos legalmente esposa de Cristo. Esperamos a que venga el novio, que va a ser el rapto, cuando Él nos lleve a su casa. Y después allá van a celebrarse las bodas del Cordero. Pero después de eso viene una fiesta, la fiesta de las bodas. Eso va a ser el milenio, ¿verdad? Entonces la iglesia es la esposa de Cristo y el milenio es la fiesta de las bodas del Cordero. La iglesia es el pámpano de la vid. O sea, cada iglesia y cada hermano, porque también allí en Juan 15, cuando Él dice, vosotros sois los pámpanos, Él habla del grupo, de la iglesia que Él tenía en ese momento allí, de los discípulos. La iglesia es el pámpano. Entonces, cuando hablo aquí de iglesia, no hablo en términos universales, que no creemos en iglesia universal, hablamos de iglesias locales. La iglesia es un pámpano, hay un montón de iglesias, hay pámpanos, ¿verdad? No habla de individuos, observe que habla en plural y está hablando del grupo de iglesias. La iglesia es el pámpano de la vid. La iglesia es el rebaño del Señor. Nuestra iglesia vida eterna es el rebaño de Jesucristo. Y la iglesia donde usted asista, si no es miembro de nuestra iglesia, es el rebaño de Jesucristo también. La iglesia es el templo del cual Cristo es la piedra angular, la piedra del ángulo, la piedra principal. Usted y yo edificamos en ese edificio, en nuestra iglesia local. Si no hay iglesia local, no hay servicio a Dios. Si no hay iglesia local, hermano, no va a tener bendiciones que Dios ha prometido a la iglesia local. La iglesia está compuesta de sacerdotes, varones y mujeres, todos somos sacerdotes de Dios, dirigidos por el gran sumo sacerdote Jesucristo. La iglesia es la nueva creación, de la cual Cristo es la cabeza, es decir, ya no somos de la vieja creación, no pertenecemos a una salvación bajo un látigo de la ley, estamos bajo la salvación sin la ley, es la misma salvación, solo Dios salva, toda la salvación ha sido la misma en toda la historia, pero la diferencia nuestra es que no tenemos la ley como regente, nosotros somos la iglesia de Cristo, somos la esposa de Cristo y estamos libres de la maldición de la ley. El propósito de la iglesia es demostrar que todas las riquezas de Cristo le pertenecen a la iglesia, y eso es muy muy importante. Por eso, hermano, piense en su relación con la iglesia local. ¿Sabía usted que una persona que no asiste a la iglesia local no va a ser parte de la novia de Cristo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Porque si la iglesia local es la esposa de Cristo y usted no está en la iglesia local, no espere que va a recibir los mismos dones y los mismos galardones de aquellos que han sido fieles en medio de toda la aflicción, en medio de toda la bendición, en medio de lo bueno o de lo malo que el Señor ha permitido que la iglesia local esté pasando. Por último, hermanos, la última presentación, nada más para tenerlo allí. La iglesia es un misterio, y con esto vamos a terminar. La iglesia no es un paréntesis. Romanos 10:14. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo creyente.
Cristo es el fin de la ley, no es un paréntesis. La ley se terminó, hermanos, no se va a poner ni en el milenio, ni se va a poner tampoco en la gran tribulación. La ley terminó, la ley, Cristo la cumplió. La dispensación de juicio tiene otra forma de gobierno y no es la ley de Moisés. Es la iglesia de Dios, es un plan específico, es un plan oculto que Dios ha revelado en Jesucristo. El hecho de ser miembros de la iglesia de Cristo es lo más maravilloso que nos puede haber pasado. Somos tan privilegiados ser miembros de la iglesia de Jesucristo. Qué privilegio es asistir a una iglesia local. Qué privilegio es tener una iglesia local. Qué hermoso es tener hermanos y hermanas que se ven como familia. Hay iglesias que son un club. No, hermanos, la iglesia debe ser una familia. Debemos querernos como familia. Debemos amarnos y perdonarnos como familia. La iglesia nunca va a suplantar a Israel, pero Israel sí ha dejado de ser el centro de evangelismo, porque ahora es el evangelio de Jesucristo que la iglesia está predicando. La ley es cumplida en Cristo y nunca más será instituida otra vez. Hebreos 8:13. Hebreos 8:13 dice que lo que se declara antiguo está próximo a desaparecer. La ley de Moisés fue declarada ya cumplida. ¿Por qué está próximo a desaparecer? Porque lo único que se aplica de la ley es la condena. Pero ya los que están en Cristo nunca más van a vivir bajo la ley. La ley es el carácter de Dios. Otro tema bastante extenso, la diferencia de la ley y la gracia, que sería bueno que usted lo aprenda para que en estos casos no se confunda en esto. Tampoco, y con eso terminamos, el pueblo de Israel no será portador del evangelio que usted y yo llevamos. Él tendrá el evangelio del reino. Ahora sí dice, pero yo tengo el evangelio del reino. Sí, pero hay una diferencia. El evangelio del reino de Israel es terrenal, el reino milenial. Ese es el evangelio que va a llevar él, bajo la supervisión, bajo la dirección de Cristo. O sea, Cristo es el centro y la conversión a Cristo. La diferencia es que usted y yo somos parte del evangelio y somos parte del reino de Dios, que estará con Cristo, que reina con Cristo, y solo la iglesia, solo los santos de las iglesias, solo los santos de la gran congregación de los santos al final, solo ellos tienen al Espíritu Santo en el corazón, morirán con el Espíritu Santo en su corazón, resucitarán con el Espíritu Santo en su corazón y vivirán en el cielo con el Espíritu Santo en el corazón, pero ningún otro santo tendrá ese privilegio, solamente los miembros de la dispensación de gracia, que es lo que él ha prometido. Así que, hermanos, espero que esto les haya bendecido y les haya guiado en algunas cosas que quizás les han confundido un poquito, ¿verdad? O tal vez les han dado algún traslape con eso, y esperamos en Dios que puedan ustedes ser edificados con esto. Vamos a terminar en este momento y vamos a darle al Señor pues la gloria y la honra. Vamos a orar para que Él sea quien nos dirija, ¿verdad? Y que sea Él quien nos guíe en todo a partir de ahora. Y los espero hasta enero. Ya de aquí en adelante vamos a tener una pausa. Repase los cursos anteriores, repase las lecciones anteriores y repase también el material que tiene, para que en enero podamos continuar sin perder la línea. Tiene este tiempo para no solo descansar, sino para también ponerse al día si está un poquito atrasado con algunas cosas. Señor, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad, porque eres bueno y fiel, porque eres maravilloso, porque eres un Dios glorioso. Te pido que bendigas a los hermanos que estuvieron hoy, así como los que van a estar en el transcurso de la semana y los que se van a conectar a futuro, para que sea tu nombre glorificado. Te pedimos esto y te damos las gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.